Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nuestra primera sesión de la materia de psicología. Vamos a iniciar esta materia el día de hoy, obviamente con nuestra primera unidad, la cual lleva como nombre la psicología como ciencia. Déjenme decirles que en esta materia nosotros vamos a identificar precisamente por qué la psicología ha ido consolidándose como una ciencia. Vamos a identificar cuáles son sus áreas, sus diferentes corrientes teóricas, porque aunque nosotros en términos generales siempre hablamos de la psicología, nos vamos a dar cuenta que en realidad hay muchas psicologías y que esta se puede abordar desde un campo de las ciencias naturales o desde el campo de las ciencias sociales. Cuando hablamos de la psicología como una ciencia natural, entonces nos adentramos en el estudio de lo que es, por ejemplo, el sistema nervioso, tanto el central como el periférico, y a partir de ahí vamos entendiendo cómo se va dando la conducta de los seres humanos. Así es que en la primera unidad vamos a hablar acerca de la historia de la psicología, cuáles son sus áreas de estudio, cuáles son sus campos de identificación y también vamos a conocer las diferentes corrientes teóricas que han hecho diferentes aportaciones o diferentes contribuciones a esta ciencia. En la unidad 2, les decía hace ratito, vamos a hablar del sistema nervioso central y también del sistema nervioso periférico para comprender cómo es su estructura y cómo es también su funcionamiento. Vamos a describir y a clasificar las neuronas, vamos a identificar qué es un neurotransmisor y para qué funcionan y cómo estos neurotransmisores influyen en la conducta. Por último, vamos a hablar de las diferentes hormonas, las vamos a describir y también vamos a identificar para qué funcionan. Y por último, ya al final, en la tercera unidad, vamos a hablar de las emociones que motivan la conducta humana y cómo estas están relacionadas, a querer o no, con todo nuestro quehacer humano. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio, vamos a iniciar, mejor dicho, esta primera unidad de nuestra materia de psicología. Por tanto, tendríamos que comenzar identificando y señalando a qué llamamos psicología. Déjenme decirles que la psicología comienza a ser estudiada ya por los antiguos griegos, más o menos unos 3 o 4 siglos antes de Cristo. Es precisamente allí donde se acuña el término psicología, que hacía referencia a dos partículas, que es psique, alma, y logía, que viene de logos, y este a su vez significa estudio o descripción. De tal forma que entonces en términos genéricos nosotros podríamos decir que la psicología es el alma, el estudio del alma. Sin embargo, en el siglo XIX, dado el boom que las ciencias van a tener, sobre todo en Europa, los psicólogos van a buscar que su área de estudio, que su disciplina de trabajo, se convierta también en una ciencia. Razón por la cual pues no ven la necesidad de seguir manejando a la psicología como estudio del alma. Sobre todo porque cuando nosotros pensamos en términos de alma, pues pensamos en algo que es etéreo, que es vaporoso, algo que no es tangible, que no se puede tocar.
y que no se puede tampoco medir ni cuantificar. De ahí que estos primeros psicólogos del siglo XIX pues buscaran darle un giro al estudio de esta disciplina. De tal forma que entonces hoy en día, de acuerdo a lo que vemos ahorita en nuestra imagen, podemos decir que la psicología es la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. La psicología es una disciplina sumamente amplia. Esto hay que tomarlo en consideración, lo vamos a ver en estos dos cursos. Y busca describir y explicar cada aspecto del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Entonces, como nos damos cuenta hasta esta parte, podemos señalar que la psicología es una ciencia, una de aquellas tantas ciencias que estudian al hombre, que estudian al ser humano. Etimológicamente, psicología proviene de dos vocablos griegos, psique, que significa alma o espíritu, y logos, que como decía hace ratito, significa tratado o estudio. Por lo que la psicología vendría a ser el estudio o tratado del alma. Repito e insisto, en la actualidad ya no pensamos en la psicología como el estudio del alma. Hoy en día lo vamos a manejar como el estudio de la conducta. La psicología es el estudio de la conducta y los procesos mentales. Los chicos, las chicas que están recién iniciando psicología, le dedican toda una materia precisamente a la descripción y al entendimiento de lo que es la psicología. Ahorita nosotros simplemente nos basta con identificar estos dos vocablos, psique, alma, y logos, estudio, como origen, como concepto originario de este término, de esta ciencia, pero también, como ya dijimos en varias ocasiones, la psicología es el estudio de la conducta. Hoy en día así lo vamos a tomar. Y la psicología ha tomado como símbolo esta letra del alfabeto griego, que es precisamente la psi, ¿sí? Este sonido que nosotros emitimos, psi, es un fonema que al latín, es decir, al idioma de los antiguos romanos, ya no pasó. Y de tal forma que solamente lo utilizamos con palabras relacionadas con psicología. Fuera de psicología, la psi no es ocupada en el español. Y, insisto, está representada por su letra psi. Entonces, cuando ustedes vean esta letra, recuerden que es el símbolo de la psicología. Muy bien, entonces, pues, de acuerdo a la definición que decíamos hace ratito, la psicología va a estudiar la conducta, es decir, también comportamiento, que viene siendo como un sinónimo, pero también muchos estudiosos han señalado que la psicología también, parte fundamental de ella es el estudio de los procesos psicológicos. Y si nos preguntamos qué es o a qué vamos a llamar procesos psicológicos, bueno, pues vamos a identificar que existen varios procesos psicológicos y que los podemos clasificar en estos tres elementos que tenemos en la parte derecha. Los procesos cognitivos que tienen que ver con el razonamiento, con el pensamiento. Si yo ahorita les pregunto, oigan, a ver, díganme cuánto es 5 por 8.
en ese momento su cerebro realiza una operación mental, ujú, y me dicen la respuesta, les voy a dar la respuesta: 45 por 8 son 40. Y ese proceso mental es a lo que vamos a llamar un proceso cognitivo. Si yo en este momento les empezara a leer un poema o una novela, ustedes pueden ir visualizando o imaginando lo que les estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, era un bosque lleno de árboles, había muchos animales, entonces ustedes empiezan a imaginar ese bosque y empiezan a evocar el tipo de animales que existe en un bosque. Entonces, en ese momento se está dando precisamente un proceso cognitivo. Bien, el segundo proceso psicológico que vemos en la pantalla es al que se refiere a los procesos afectivos. Los procesos afectivos que tienen que ver con, en cierto sentido, las emociones, ¿sí? Los gustos, los placeres, los displaceres. A eso nos vamos a referir por procesos psicológicos afectivos. Sentir aversión a lo mejor hacia algún tipo de animal, por ejemplo, un roedor, un ratón, tiene que ver con procesos afectivos. El sentirnos felices, contentos o lo contrario, tristes, enojados, deprimidos, tiene que ver entonces también con procesos afectivos. Y de acuerdo a lo que estamos diciendo, bueno, pues es parte de lo que estudia nuestra ciencia, la psicología. Tenemos por último los procesos volitivos que tienen que ver con la voluntad, con lo que yo quiero hacer, con mis acciones, como puede ser, por ejemplo, arreglarme el cabello. Pues, arreglarme el cabello es una acción voluntaria. Limpiarme la nariz, pararme, dirigirme a la cocina, prepararme algo de desayunar. Eso es un proceso volitivo porque tiene que ver, insisto, con una voluntad, con algo que yo quiero hacer o que necesito hacer, ¿no? Por ejemplo, em, empezar a hacer estas diapositivas para darles clase el día de hoy. Eso también tiene que ver con un proceso voluntario, es decir, con un proceso volitivo. Ok. Entonces nos vamos a dar cuenta que la psicología es una ciencia abarcativa. ¿A qué me refiero con ciencia abarcativa? Pues que su objeto de estudio incluye muchas cosas, ¿no? Um, yo decía hace ratito que esto es una ciencia y por lo tanto ha abarcado diferentes áreas de conocimiento, diferentes áreas de conocimiento humano, ¿no? Hay una serie de preguntas um, que constantemente llaman la atención de los psicólogos. Por supuesto que son muchísimas. Yo ahorita aquí solo les voy a listar unas cuantas para que nos demos una ligera idea de todo esto que la psicología estudia. Por ejemplo, la psicología o los psicólogos se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿qué influye más en nuestra conducta? ¿Los rasgos internos o las situaciones externas? Seguramente, en muchas ocasiones les han dicho a ustedes: ay, se parece a su mamá o se parece a su papá, pero no solamente en un sentido físico, en donde interviene la genética, sino también en nuestro modo de ser, en nuestro modo de conducirnos, en nuestro modo de pensar. Bien, pues esa manera de comportarnos e inclusive esa manera de pensar, ¿de dónde nos viene dada?
Es decir, la heredamos de nuestros padres o la aprendimos del medio ambiente. Bueno, a lo largo de este curso, estos dos cursos de psicología, psicología 1 y psicología 2, vamos a ir identificando precisamente por qué nos comportamos como lo hacemos, hasta dónde llega la influencia de nuestra familia, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, y hasta dónde depende también de las situaciones externas. Es decir, de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en la escuela o con nuestros grupos de amigos o con eh, los diferentes grupos en los que participamos, grupos de deportivos o culturales o artísticos, no lo sé. Una segunda pregunta es, ¿cómo interactúan los genes y las experiencias para influir en la gente? Es decir, ¿cómo se va forjando mi personalidad? Una de las grandes áreas de trabajo de la psicología es el estudio de la personalidad. Y hoy en día entendemos y sabemos que la personalidad se va a dar a partir de estos dos factores, de la cuestión genética y también de las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. La tercera pregunta es, ¿en qué medida permanecemos iguales durante el desarrollo y en qué medida cambiamos? ¿Cuáles son esos rasgos de nuestra personalidad que se mantienen constantes a lo largo de toda nuestra existencia? ¿Y cuáles de ellos se pueden modificar, para bien o para mal? ¿Y hasta dónde nuestro entorno nos influye para cambiar este comportamiento? Vamos a identificar que hay estudios que señalan que algunas características de nuestra personalidad se van a mantener estables a lo largo de nuestra vida, mientras que otras tantas se van a ir modificando. Llegamos así entonces a nuestra cuarta pregunta. ¿De qué maneras difieren las personas en la forma en que piensan y actúan? ¿Por qué? Esta pregunta podría ser como muy obvia. ¿Por qué no todos pensamos igual? Y si lo contrastamos, si contrastamos nuestro pensamiento contra el pensamiento, por ejemplo, de nuestros amigos o de nuestros vecinos, sería fácilmente identificable que mucho de este pensamiento lo debemos a las experiencias que tuvimos dentro de nuestro seno familiar. Pero también nos vamos a dar cuenta que al seno de nuestra familia, al interior de nuestra familia, si nosotros comparamos nuestro pensamiento y nuestro sentir con nuestros hermanos, por ejemplo, son los seres más allegados que tenemos, estos pensamientos y estos sentimientos son completamente diferentes. A estas alturas ustedes ya son capaces de darse cuenta que piensan diferente a sus hermanos, a sus primos, inclusive que a sus padres. Bien, pues, ¿qué es lo que hace que sea tan diferente, tan disímil, tan variada esta manera de actuar y de comportarnos? Una pregunta más. Insisto, estas no son todas. El campo de estudio de la psicología no se agota en estas 5 preguntas. Digo, estas 5 preguntas son solamente como una especie de ejemplo, ¿no? De todo lo que estudia la psicología. Bien, entonces esta quinta pregunta dice, ¿cuál es la relación entre nuestras experiencias internas y nuestros procesos biológicos? Seguramente en algún momento más de uno de ustedes se habrán sentido tristes, cabizbajos, hasta podemos decir deprimidos.
Pero cuando se ponen a pensar, no hay una razón real para sentirse deprimidos. Estoy hablando cuando no existe una razón. Nosotros nos ponemos a pensar y decimos, me está yendo bien en la escuela, mis papás están bien, no se están peleando, hay dinero suficiente en la casa, me llevo bien con mis amigos, tengo novia o tengo novio y me llevo bien. Aparentemente no hay nada en el panorama que justificara que yo me siento mal, que yo me siento triste. Y pasa un día y pasan dos y me sigo sintiendo triste. Y cuando lo razono, sigo en las mismas. Todo está relativamente bien, o aparentemente bien. ¿Por qué? Bien, pues yo les decía en la introducción, vamos a hablar de las hormonas. Vamos a hablar de esas sustancias químicas que son detonantes para nuestros estados de ánimo, ¿no? En la segunda unidad vamos a hablar sobre esta situación. Y al contrario, podría haber ocasiones en las que me siento muy animado, con mucha fuerza, con mucha energía, hasta podríamos decir muy optimista, pero afuera el mundo se está derrumbando. Y sin embargo, me siento con la capacidad de salir adelante, con la capacidad de arreglar todo. Bueno, pues esto tiene que ver precisamente con algunos procesos psicológicos básicos que vamos a estudiar más adelante. Entonces, aquí tenemos esas posibles áreas de trabajo de la psicología, alguna muestra de todas estas preguntas que los psicólogos pues quieren entender, a las que quieren buscar y hallar las respuestas, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de cómo se fue dando entonces la evolución de esta psicología. Yo les decía, la psicología en cierto sentido ha existido desde siempre. Hay escritos griegos que nos hablan de que estos antiguos griegos pues ya buscaban respuestas a ciertas preguntas del ámbito psicológico. De hecho, de acuerdo a lo que estuvimos viendo hace unos minutos, psicología es un vocablo griego. Acuérdense que decíamos psique, alma, logos, estudio, estudio del alma, entonces es un concepto griego, por lo tanto es un concepto muy antiguo. Sin embargo, por muchos siglos, la psicología pues fue como abandonada o tirada al olvido y no se trabajó mucho sobre eso. Desgraciadamente, los problemas psicológicos nunca fueron considerados tan importantes como los problemas biológicos. Había muchas personas que buscaban entender los padecimientos físicos, como a lo mejor las infecciones, como las infecciones virales, como la viruela, la lepra, muchas enfermedades am, generadas por patógenos como bacterias, ¿no? Sin embargo, las enfermedades psicológicas, las enfermedades psíquicas, también es otro concepto emparentado con psicología, lo psíquico, es decir, las enfermedades mentales, no fueron abordadas porque eh, por más tiempo, con respecto a las enfermedades somáticas, a las enfermedades del cuerpo, por más tiempo se creyó que las enfermedades psíquicas eran producto de la interacción con demonios, con entidades malignas, hasta cierto sentido con castigos, ¿no? Pareciera ser que la persona que tenía alguna enfermedad psíquica, alguna enfermedad psicológica, pues más bien era como abordada por eh, entes malignos. Hablábamos de brujería, ¿no? De posesiones.
Y esto va haciendo que la psicología se quede ahí relegada, ¿no? Guardada. Es precisamente entonces hasta el siglo XIX cuando ya se le va a dar como otra visión, se le va a dar como otro pensamiento. Ahí va a surgir lo que se conoce como la nueva psicología, es decir, la ciencia de la mente. Los primeros psicólogos en el siglo XIX, y vemos aquí en la pantalla una imagen de este siglo XIX, em, va a comenzar a buscarse una explicación, decía yo, científica, y por eso se le va a conocer como la nueva psicología. Hacia finales del siglo XIX, nos dice aquí en la imagen, 1879, este reconocido científico, Wilhelm Wundt, va a comenzar a desarrollar los primeros experimentos para medir y para identificar, para cuantificar las experiencias psicológicas. Es así que entonces crea lo que se conoce como el primer laboratorio de psicología allá en Leipzig, Alemania. Y precisamente por esta situación es considerado el padre de la psicología experimental, que probablemente podríamos encontrar como varios padres de la psicología. Sin embargo, se le reconoce ese mérito a Wilhelm Wundt, como el primer experimentador, precisamente por este laboratorio en Leipzig, Alemania. Ahí él usó la medición y realizó algunos experimentos que marcaron el inicio de la psicología como una ciencia. Uno de los alumnos de Wilhelm Wundt, por aquí lo vemos, a Teodoro Fechner, perdón, Edward Tischner. Él va a dar origen a un área de la psicología llamado estructuralismo. Este estructuralismo se basa en la creencia de que el papel de la psicología era identificar los elementos básicos de las experiencias y la forma en que se combinan. A lo largo de toda nuestra vida, obviamente nosotros vamos adquiriendo muchas experiencias. Sabemos qué significa el hecho de que el cielo se vea completamente nublado. Sabemos que en una época del año hace mucho calor, pero en otra época hace mucho frío y entonces hablamos de primavera e invierno, pero eso lo experimentamos a través de nuestros sentidos. Entonces, Tischner creía que la psicología debía ser estructuralista y por lo tanto debíamos identificar cómo vamos obteniendo esas experiencias. Un tiempo después, la psicología cruza el mar. Estoy hablando de que esto sucede en Europa, es muy importante. La psicología cruza el mar y entonces llega aquí al norte de nuestro continente, específicamente a Estados Unidos, y aquí se hace presente otro notable profesor de psicología de nombre William James, que tenemos aquí en la imagen. James criticó el estructuralismo que proponía Tischner y de alguna manera también Wundt, argumentando que nuestras sensaciones no pueden separarse de los pensamientos, de las asociaciones mentales. ¿A qué me refiero? Si yo en este momento, um, a través de mis sentidos, recuerden que los sentidos es gusto, vista, olfato, tacto, y se me está yendo oído. A ver, oído, gusto, vista, tacto y olfato. Esos son mis sentidos. Entonces, todo el conocimiento que yo tengo ha entrado a mí a través de alguno de estos sentidos, ¿no? Puedo identificar cosas a partir
de cómo las he sentido, cómo las he tocado, o las he olido, o las he visto, las he escuchado. Entonces, todas mis experiencias se dan a partir de los sentidos. Y estos sentidos activan en mí, entonces, asociaciones mentales, es decir, pensamientos. Si ustedes cerraran los ojos, se los vendaran y les dieran un objeto, digamos que solamente los privaran de la vista, ustedes recorrerían con sus dedos ese objeto, lo apretarían, pasarían la yema de sus dedos para ver si es liso, rugoso, áspero, inclusive si sienten confianza, lo olfatearían o inclusive lo lamerían, como para ver de qué estamos hablando. Entonces, esas experiencias, ese contacto con nuestras sensaciones, nos llevarían a deducir qué es lo que tengo en las manos. Y la mayoría de las veces acertaríamos. Entonces, por eso James nos decía que toda la experiencia de las sensaciones va de la mano con los pensamientos que nosotros emitimos. Y todas estas se van a llenar, se van a guardar o se van a almacenar en nuestra mente. Ujú. Bien, mientras estos psicólogos trabajaban con estas ideas disociadas, con estas ideas opuestas, en Europa va a surgir una nueva propuesta a través de un médico de Viena, un médico vienés, llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud va a lanzar toda una teoría acerca de los procesos psicológicos y va a ir identificando cómo es que se da nuestra conducta, nuestros conflictos, nuestros motivos, y le va a dar auge o importancia a un concepto que si bien no era nuevo, un concepto que si bien él no inventó, al menos sí le dio un gran auge porque no se hablaba mucho de esto, que es el concepto de inconsciente, ¿no? Pero más adelante ya vamos a volver con las propuestas de Freud. Basta ahorita simplemente decir que la propuesta de Freud llega a inicios del siglo XX, bueno, finales del siglo XX, perdón, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay en Rusia también algunos avances a través, ya no de un psicólogo como tal, sino de un fisiólogo. Ya habíamos visto esto en biología y habíamos dicho que la fisiología es aparte de la biología que estudia el funcionamiento de los organismos. Bien, pues en Rusia existía un fisiólogo de nombre Iván Pavlov. Iván Pavlov quería conocer cuál era la forma en que salivábamos, es decir, en que nuestras glándulas salivales excretaban saliva, y esto llevó a que em, estudiara algunos organismos como perros y lo va a este estudio con los perros para identificar la fisiología de la salivación, lo va a llevar a descubrir uno de los puntos más importantes de la psicología, que es el aprendizaje, ¿no? A Iván Pavlov le debemos los primeros avances para entender el mundo del aprendizaje. Y de ahí estos conocimientos van a llegar a Estados Unidos y dos personajes importantes, John B. Watson y Bruce Frederick Skinner, van a continuar esa línea de trabajo
tratando de estudiar y de analizar lo que es el aprendizaje, ¿no? A través de una serie de experimentos con muchos animales, vamos a ir descubriendo cómo se dan los aprendizajes y será interesante descubrir que tanto en seres humanos como en animales la forma de aprender es muy similar. A esto le vamos a llamar conductismo, que es una forma de la psicología, que más adelante em, vamos a hablar de ella. Ya después, a mediados del siglo XX, también en Estados Unidos, habrá una nueva corriente psicológica llamada humanismo, que habla un poco, o está un poco en contra de lo que está manejando tanto el psicoanálisis como el conductismo, y entonces surge esto que vamos a llamar la tercera fuerza, ¿no? Al mismo tiempo de que se va desarrollando el humanismo, quizás valdría la pena ponerlo aquí, lo vamos a conocer como humanismo o psicología humanista. Voy a pasar un poco con letras. La idea. No les había dicho, pero recuerden ustedes que tienen que ir tomando apuntes de esto. Oh, por cierto, vamos a utilizar la PSI que les decía, psicología humanista. Hay varios representantes del humanismo, no solamente Abraham Maslow, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar aquí nada más con él como el primer representante. No el único ni el más importante, pero sí, tal vez uno de los primeros reconocidos. Y por último tenemos la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt que que también tiene algunas propuestas bastante interesantes. Ellos nos van a hablar de la importancia que tiene para el ser humano identificar conceptos como figura y fondo, ¿no? Vamos a poner psicología de la Gestalt. Estos conceptos, tanto de psicoanálisis como de humanismo y de conductismo, los vamos a ver en las sesiones siguientes. Por hoy es todo. Espero que hayan tomado sus apuntes. Les voy a pedir que nos veamos en un momento a través de WhatsApp. Perdón, de Zoom. Les agradezco su atención.